Hola, muy buenos días. En el día de hoy vamos a hablar sobre el Sistema Internacional de Unidades, SI, en nuestra clase de biofísica. Decía Lavoisier, nada más grande y ni más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. ¿Por qué él tenía ese concepto? Porque anteriormente en diferentes países usaban diferentes medidas y, por ejemplo, en caso de yarda, dependía de cintura de rey. Y pueden imaginar el tamaño de yarda en un país que el rey era obeso y otro país cuando el rey era delgado. Entonces no habían medidas en común para ellos poder exportar o importar diferentes productos. Y eso provocaba problemas en el comercio. El Sistema Internacional de Unidades, SI, también se denomina Sistema Internacional de Medidas o Sistema Métrico. Es la norma que se utiliza en casi todo el mundo, a excepción de Birmania, Liberia y Estados Unidos. El sistema métrico fue una de las muchas reformas aparecidas durante el periodo de Revolución Francesa. A partir de 1790, la Asamblea Nacional Francesa hizo un encargo a la Academia Francesa de Ciencia para el desarrollo de un sistema único de unidades. La estabilización internacional del sistema métrico decimal comienza en 1875 mediante una convención llamada Convención del Metro. En 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas se estableció definitivamente el concepto de Sistema Internacional de Unidades. Ahí se estableció 6 unidades fundamentales o básicas: metro, kilogramo, segundo, amperio, ampere, Kelvin y candela. En 1971 se agregó la 7ª unidad llamada el mol. Entonces, en el Sistema Internacional de Unidades podemos encontrar unidades básicas, derivadas y suplementarias. Vamos a mencionar lo más importante de las unidades básicas en este video. Entre las unidades básicas del sistema SI tenemos longitud, su nombre metro y el símbolo es M minúscula. La masa con nombre de kilogramo y kg, ese es su símbolo. Tiempo, segundo, S minúscula. Recuerden que no se escribe SEG, sino S minúscula. Corriente eléctrica, amperio o ampere, con A mayúscula. Temperatura termodinámica, Kelvin, con K mayúscula. Cantidad de sustancia en mol, tiene nombre y símbolo igual. Y intensidad luminosa, candela, con símbolo CD. Vamos a definir cada uno de esos sistemas básicos, unidades básicas del sistema internacional. Primero comenzamos con metro. El metro es la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 sobre 299.792.458 segundos. En otras palabras, podemos decir, si dividimos el segundo 300 millones de veces, o sea, una parte muy pequeña, ¿no? Dividir un segundo en 300 millones de veces. En ese tiempo tan pequeño, la luz es capaz de correr 1 metro. Esa es la definición de metro. Recordando que ese ambiente debe estar un ambiente libre de aire, o sea, debe estar vacío. O sea, tenemos que sacar el aire por ahí para poder desarrollar esa actividad. Para hacer esa medición. Kilogramo es la unidad de masa. Es igual a la masa del prototipo internacional de kilogramo. En realidad,
ese prototipo se guarda en el Museo del Louvre, en Francia, y hay una copia para cada país. O sea, ellos enviaron una copia de ese prototipo a cada país, y cada país tiene su prototipo guardado. Ahí se llama kilogramo. Y recuerden de kilo, se usa también un múltiplo para decir 1000. Por ejemplo, cuando hablan de kilómetro, es 1000 metros. Kilovatio, 1000 vatios. Kilogramo es 1000 gramos. Entonces, si nos preguntan qué es kilogramo, es un prototipo de para medir la masa que fue creado en esa fecha y es guardado en un museo en Francia. Y cada país tiene la oportunidad de tener una copia exacta de ese peso en su país. Segundo, es la unidad de tiempo que expresa la duración de 9, vamos a suponer que es un 0, podemos decir 9.000 millones de periodo de radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental de átomos de cesio. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, anteriormente nosotros para medir segundo usamos péndulo en esos relojes viejos. O sea, cada vez que el péndulo iba y volvía, marcaba un segundo. Pero recuerdan que ese movimiento tiene fricción con aire, y entonces no es nada exacto. Los días calientes, días fríos, podemos tener diferentes medidas para el segundo. Por eso, esos relojes siempre o se atrasan o se adelantan. Para evitar ese problema, hoy día usamos el átomo de cesio. ¿Recuerdan? Aquí podemos ver el átomo, ese es el núcleo, y esos electrones están dando vuelta alrededor del núcleo en diferentes capas. Entonces, cuando hablamos del concepto de tiempo o segundo, vamos a ver, en este caso, un segundo es cuando un electrón sube y baja o se mueve, en otra palabra, se mueve en un nivel hiperfino a otro nivel. Lo voy a poner un ejemplo aquí para que puedan entender. Vamos a suponer que ese es un nivel hiperfino y otro es otro nivel hiperfino. Y tengo un electrón aquí. Cuando ese electrón recibe un poco de energía, sube a otro nivel hiperfino. Y cuando vuelve, libera su energía. ¿Ok? Nosotros podemos decir que un segundo es el movimiento de ida y vuelta de ese electrón de un nivel hiperfino a otro 9.000 millones de veces. De ahí viene el concepto de relojes atómicos, que durante cientos de años no tienen errores que se puede percibir. Vamos ahora con otro concepto. Otra de las medidas de unidades básicas tenemos amperio, ampere. Es la unidad de corriente eléctrico. ¿Cómo lo definimos eso? Es la intensidad de un corriente constante mantenida en dos conductores paralelos. Aquí tenemos un conductor y es otro conductor. Rectilíneos. O sea, tienen que ser bastante largos, con un diámetro muy pequeño, sección circular muy pequeña, que están colocados a una distancia de 1 metro. La distancia entre esos dos conductores, dos alambres, tiene que ser de 1 metro. Y debe estar en vacío, para que
que sea más preciso. Se produce, si mandamos un amperio de corriente eléctrica, cuando hablamos de corriente eléctrica hablamos del movimiento de electrones. Si enviamos un amperio de corriente eléctrica en esos dos alambres que dan una distancia de 1 metro, el vacío, ¿no? Se produce una energía, podemos decir una fuerza entre ambos. O sea, esos alambres pueden producir una fuerza electromagnética. Esa fuerza electromagnética, si se iguala a 2 por 10 a menos 7 de newtones, podemos decir que el corriente eléctrico equivale a 1 amperio. Entonces, aquí podemos ver un video, dos alambres paralelos, y vamos a enviar un corriente eléctrico para que ustedes vean que existe de verdad una fuerza, se produce una fuerza entre dos alambres. Dependiendo de la dirección de corriente eléctrico, esos dos alambres pueden atraerse uno a otro o pueden retraerse, o sea, pueden empujar uno a otro o pueden atraer uno a otro. Vamos a ver ese video. Aquí pueden ver esos dos alambres. Ven que ahora está empujando y cuando cambiamos la dirección se atraen y son. Entonces, repito, 1 amperio es la cantidad de corriente eléctrico o número de electrones que pasa por dos conductores o alambres con tamaño bien, o sea, una longitud muy aumentada, elevada, a una distancia de 1 metro, se produce una fuerza de 2 por 10 a menos 7 newton. Si se produce esa fuerza entre esos dos alambres, que está a una distancia de 1 metro, decimos que por esos dos alambres está presente 1 amperio de corriente eléctrica. Vamos ahora con la unidad Kelvin para temperatura termodinámica. Es la unidad de temperatura termodinámica y es la fracción de 1 sobre 273 de la temperatura termodinámica de punto triple de agua. ¿Qué significa punto triple de agua? Cuando hablamos de punto triple de agua es una temperatura y una presión atmosférica muy especial en caso de agua, donde podemos encontrar el agua en sus 3 fases. ¿Cuáles son 3 fases de agua? Líquido, gas o vapor y sólido. Si llevamos la temperatura a ese nivel y llevamos la presión atmosférica a un nivel específico, podemos tener el agua en un punto donde se encuentra en sus 3 fases. A eso nosotros llamamos punto triple de agua. Con este video quizás podemos entender mejor el concepto. Aquí podemos ver la definición de punto triple de agua. Para llegar a punto triple de agua, para encontrar el agua en sus 3 fases en un momento específico, tenemos que tener una temperatura de 0.1 grados Celsius y una presión de 0.006 atmósferas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llevamos un poquito de agua helada, aquí podemos ver, es un poco de hielo con agua, y está cubierto por una campana donde sacamos el aire, o sea, está el vacío. ¿Qué hacemos? Poco a poco comenzamos a bajar la presión atmosférica, ¿ok? Podemos ver que en ese punto el agua comienza a hervir, ¿no? Estamos bajando la temperatura, pero estamos bajando también la presión atmosférica y eso provoca la ebullición de agua.
¿Ok? Aquí pueden ver hielo, pero comienza a hervir el agua en el mismo momento que existe ¿qué? Hielo. En ese momento nosotros tenemos el agua en forma de hielo, tenemos agua líquida y estamos teniendo el vapor de agua. Entonces, a ese punto de equilibrio entre tres fases de agua, nosotros llamamos punto triple de agua. Entonces, podemos decir que Kelvin es 1 sobre 273 de la temperatura termodinámica de punto triple de agua. Esa es la definición de Kelvin. Vamos con la unidad básica llamado mol. Es la unidad de cantidad de materia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos que existen en 0.12 kilogramos de carbono 12. Cuando hablamos de 0.12 kilogramos de carbono 12, yo estoy hablando de 12 gramos de carbono 12, porque 0.012 kilogramos, 12 gramos. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo 12 gramos de carbono 12, tengo un mol de carbono 12. Y también puedo tener un mol de átomo, un mol de molécula, un mol de iones, o electrones. O sea, quiere decir que el concepto de mol es una forma de medir la cantidad de sustancia. Puede ser en forma de átomo, molécula, ion o electrones. Avogadro, un químico famoso, habló por primera vez sobre un número muy importante para nosotros en química y física que se llama número de Avogadro. ¿En qué consiste el número de Avogadro? Él decía que un mol de átomos, o un mol de moléculas, o un mol de iones, o un mol de electrones, siempre tienen la cantidad constante de elementos. O sea, cuando yo tengo un mol de átomo, tengo 6 por día 23 átomos. Si yo quiero buscar un mol de moléculas, tengo que ir y contando 6 por día 23 ¿qué? Partículas. No voy leyendo esa parte, solamente vamos a enfocarnos en 6 día 23. Un mol de iones significa 6 por día 23 iones. Un mol de electrones significa 6 por día a 23 electrones. Y ese número es constante para todas las sustancias, sin importar su tipo y su naturaleza. Por ejemplo, vamos con agua. En un mol de agua existe 6 por día 23 moléculas de agua. Quiere decir, por ejemplo, esa es una molécula de agua que está formada por oxígeno, un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Esa es una molécula de agua. Pero si yo busco un mol de agua, vamos a suponer que yo tengo 6 por día 23 moléculas de agua, eso equivale a un mol de agua. Si me mandan a buscar un mol de agua, tengo que buscar esa cantidad de molécula de agua. Cada molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 por C por día 23 átomos de hidrógeno, o sea, 2 veces, porque tenemos 2 hidrógenos, ¿no? Tiene esa cantidad de átomos de hidrógeno y como tiene solamente un átomo de oxígeno, entonces tiene esa cantidad de átomos de oxígeno. Quiere decir que en un mol de agua encontramos 6 por 10 a 23 átomos de ¿qué? De oxígeno y 2 veces 6 por 10 a 23 átomos de ¿qué? De hidrógeno. Y en realidad podemos decir que en un mol de agua tenemos 3 por 6 a 10 a 23 átomos. 2 son de hidrógeno y 1 es de ¿qué? De oxígeno.
Vamos con otra unidad básica, se llama candela. Es la unidad de intensidad luminosa. Representa la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiaciones monocromáticas de frecuencia 540 por 1012 Hz, que tiene una dirección de 1 sobre 683 watts por esteroradian. Vamos a poner un ejemplo explicando la ley de iluminación. La iluminación recibida por una superficie llamado I. Entonces, I es la intensidad de iluminación. Su unidad es candela. Es la inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la que se encuentra la fuente luminosa. Esa es la distancia. Vamos a suponer que esa es fuente luminosa. Esa es la distancia y esa es la superficie. Entonces podemos decir que la E es igual que la intensidad luminosa en candela sobre distancia al cuadrado. Con un ejemplo pueden entender eso. Determina la iluminación que produce una lámpara eléctrica de 300 candelas. Vamos a suponer que aquí tengo una lámpara eléctrica que tiene 300 candelas de iluminación. Esa distancia es de 2.5 metros y aquí tenemos la superficie. Entonces podemos decir que la es igual I sobre la distancia al cuadrado. Si en vez de pongo 300 candelas y lo divido entre 2.5 al cuadrado, entonces la E, la iluminación, es de 48 LX o lux. Las unidades derivadas son muchas, son más de 22 unidades derivadas, pero lo más usados son estas: superficie, volumen, velocidad, aceleración, densidad, concentración, que lo vamos a ver en otro video. Gracias por su atención.